Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Saúl Teodomiro Ubaldo Chura. En esta oportunidad yo les voy a exponer el caso Vélez Lor versus Panamá. Para iniciar la exposición de este caso, vamos a empezar con la presentación de este caso. El presente caso trata sobre el señor Jesús Tranquilino Vélez Lor, de nacionalidad ecuatoriana, quien fue detenido el 11 de noviembre del año 2002 en el puesto policial de Tupiza, en la provincia de Darién, República de Panamá, por no portar la documentación necesaria para permanecer en dicho país. Posteriormente a ello, la directora nacional de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Gobierno y Justicia dictó orden de detención y posteriormente el señor Vélez fue trasladado a la cárcel pública de La Palma. Es así que mediante resolución el 6 de diciembre de 2002, la directora nacional de Migraciones, luego de constatar que el señor Lord había sido deportado el 18 de septiembre de 1996 de Panamá, resolvió imponerle 2 años de pena de prisión en uno de los centros penitenciarios del país, de ese país, por haber infringido las disposiciones de migración. Posteriormente a ello, la referida resolución que le imponían los 2 años de prisión al señor Vélez no le fue notificado a este mismo. Por ello, el 18 de diciembre de 2002 fue trasladado al centro penitenciario La Joyita y posteriormente a ello, el 8 de septiembre del 2003, la directora nacional de Migraciones resolvió dejar sin efecto la pena impuesta, siendo así que el 10 de septiembre del 2003 el señor Lord fue deportado nuevamente a la República de Ecuador. Durante ese tiempo, el señor Lord fue recluido en dos centros penitenciarios, en el centro penitenciario La Palma y en el centro penitenciario La Joyita. Cabe resaltar que el tiempo que estuvo recluido el señor Lord, eh, se dio cuenta que existía sobrepoblación penitenciaria, que no estaba en una cárcel idónea, que había deficiencias en el sistema de calificación, porque no se podía tener a una persona que supuestamente había cometido una falta, como es el ingresar a un país eh, sin la documentación necesaria con unas personas que habían sido reos reincidentes, como es un caso de extorsión, un caso de sicariato, un caso de delitos de homicidio, etcétera, o robo agravado. Entonces, al señor Lord, que era una persona que había cometido un delito o una falta de bajo nivel penitenciario o de baja punidad, no se le podía tener en un centro de reclusión con reos de alta peligrosidad, así como también no existía sistema de resocialización y educación. También el señor Lord comunica que cuando fue detenido se le presentaron personas homosexuales en el cual le propusieron, ¿no?, tener intimidad a cambio de que el trato iba a ser mejor, lo iban a tratar de mejor manera. Eh, como él se negó, esta persona que le hizo la propuesta le metió un lapicero alrededor de 3 centímetros por el ano. Es lo que indica el señor Lord en su denuncia. Bien, una vez que el caso fue presentado por la comisión ante la Corte Interamericana, el Estado de Panamá planteó dos excepciones. Las dos excepciones que planteó el Estado de Panamá fue la falta de agotamiento de la vía interna y la falta de competencia de la Corte a ratione materia, o sea, razón de la materia, por conocer aquellos alegatos de tortura o aquellas situaciones de tortura. Respecto a la falta de agotamiento de la vía interna, podemos decir lo siguiente. El Estado indicó, o sea, hizo su excepción, pero más no planteó de qué manera, de qué manera no se había agotado la vía interna. Simplemente propuso, no puso algún medio de prueba, no se sujetó a la norma, no indicó de qué manera no se había cumplido, se había cumplido esta excepción. Por lo tanto, la Corte descartó esta excepción planteada. De otra manera, tenemos la falta de competencia ratio por la razón de la materia. El Estado de Panamá indicaba que ellos no se habían suscrito a la Convención Interamericana respecto a la tortura. Ellos decían, si bien es cierto, estamos sujetos a lo que dice la Convención y a la Corte Interamericana, pero no en casos de tortura, lo cual esto era totalmente falso y erróneo la interpretación que tenía el Estado, por lo cual también esta excepción fue desvirtuada. Respecto a la competencia, es necesario aclarar y establecer que el Estado de Panamá es parte de la Convención Americana desde el 9 de mayo de 1990, por lo tanto tiene la obligación y el cumplimiento
de cumplir este país cuando la Corte da una sentencia, una resolución, el Estado de Panamá tiene que cumplir lo acatado, toda vez que forma parte desde mayo de 1990. Bien, tenemos que ver los hechos probados por la Corte Interamericana en términos de la sentencia Mínez. ¿Qué fue probado? ¿O qué medios de prueba se logró establecer en este caso? Se logró determinar que el señor Vélez Lor estuvo privado de la libertad durante 10 meses para luego ser deportado gracias a las gestiones del consulado ecuatoriano, que finalmente logró contactar al señor Vélez mediante un teléfono dentro de la prisión. Señor Vélez, si no realizaba un acto, se podría decir, no correcto dentro de la cárcel, hubiese estado ahí recluido los 2 años. Pero si nos damos cuenta, eran por actos menores, o sea, no correspondía a una pena tan severa. El señor Belilor no tuvo acceso a recursos que le permitan denunciar los abusos cometidos en su contra por las autoridades panameñas, ni remediar en modo alguno su situación mientras estuvo en Panamá. No fue sino hasta que llegó el Estado de Ecuador que pudo interponer una queja ante la Embajada de Panamá por las graves violaciones sufridas. Sin embargo, las denuncias de torturas interpuestas por el señor Vélez nunca han sido investigadas de forma seria y diligenciadas hasta la fecha, hasta el momento de que se vio esa causa. Las violaciones cometidas en perjuicio del señor Vélez se enmarcaron dentro de un contexto generalizado de discriminación y criminalización de la migración, como un intento fallido de procurar la disminución de los flujos migratorios, en particular aquellos irregulares. Además, por ser una persona privada de la libertad, inmigrante tuvo que enfrentar una doble situación de vulnerabilidad. Cabe recalcar que las personas que son migrantes, lamentablemente cuando llegan a un país, sí se nota esta diferenciación entre ser juzgado con un nacional o con un nacional entre iguales o con una persona extranjera. Se nota la diferencia. Este caso refleja también la triste realidad de los migrantes latinoamericanos criminalizados por el simple hecho de ser indocumentados, detenidos ilegalmente o deportados de forma inmediata y forzada sin tener la posibilidad de defenderse. Y existen pericias de los daños psicológicos que sufrió el agraviado en el Estado, que el Estado quiso desvirtuar indicando que había falta de objetividad en estas pericias. Sin embargo, la Corte analizó todos aquellos medios probatorios que coadyuvaran a dilucidar de mejor manera este caso, pero solamente en aquellos que hagan referencia de manera objetiva al daño causado. Bien. Derechos vulnerados. ¿Qué derechos se han vulnerado? Tenemos el derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, al principio de legalidad y protección judicial en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones del derecho interno. También se vulneró el derecho a la integridad en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y obligaciones contenidas en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y no discriminación e igualdad protección ante la ley. Bien, a partir de ahora vamos a desarrollar cada uno de los derechos. ¿Qué es lo que nos dice la Corte respecto a cada derecho vulnerado? Por ejemplo, tenemos el derecho a la libertad personal. En la Corte nos dice, en una sociedad democrática, el poder punitivo solo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que nos dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. En igual sentido, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria sostuvo que el derecho a la libertad personal exige que los Estados recurran a la privación de libertad solo en tanto sea necesario para satisfacer una necesidad social apremiante y de forma proporcionada a esa necesidad. Por lo que de este principio se colige que la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos. Con eso nos da a entender la Corte que a una persona que ha cometido un acto, como en este caso ir a un documento a un país, a otro país, y que no lo ha detenido por cometer un delito grave o un delito común, se podría decir, puede ser valorado como una falta, pero en ningún motivo puede ser tratado como un reo, como un reo avesado, ¿no? O como una persona que ha cometido un delito grave, un feminicidio, secuestro, tortura, etcétera. Ello se colige de este extremo que ha analizado la Corte Interamericana.
Derecho a las garantías judiciales. Recordemos que el señor Vélez no fue notificada con la resolución en la cual le indicaban su internamiento en un centro penitenciario. Él no conocía, no se le notificó, o sea, básicamente lo detuvieron y él no sabía por dónde estaba, o sea, ¿qué pasó acá? El Estado, por eso, aceptó la responsabilidad por la violación al derecho de las garantías judiciales y la protección judicial señaladas por el artículo 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento respecto a la aplicación de la sanción de detención por un periodo de 2 años, ordenada contra el señor Vélez. Señaló que a pesar de que formalmente un acto administrativo está obligado a atender y ofrecer en efecto las garantías procesales inherentes a los procesos penales, en la medida que la aplicación afectaba su derecho a la libertad. O sea, este acto administrativo, que es poner una sanción, debió estar debidamente notificada y garantizarle al señor Vélez un medio impugnatorio o algún recurso que coadyuve a satisfacer que se ha cumplido las garantías del debido proceso, de un juicio justo. No, no, sin embargo, simplemente se sacó una resolución y se le indicó 2 años y no se le notificó, él no sabía de los procesos que estaban en su contra. Como tercer punto tenemos el derecho a la información. El Estado de Panamá impidió el acceso a la asistencia consular adecuada y oportuna. Al respecto argumentó la Corte que el derecho a la asistencia consular implica que la persona detenida o sometida a un proceso sea informada de sus derechos, de contactarse con el consulado y le sean proporcionados los medios para ello, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues el Estado panameño decidió de manera unilateral informar al Estado ecuatoriano sobre la situación, sin disponer medio alguno para que fuera la presunta víctima quien entrara en contacto con su consulado y solicitara el apoyo que quería, ¿no? Asimismo, la comisión advirtió que no existe prueba alguna de que el Estado de Ecuador haya sido informado oficialmente del proceso que se seguía a la presunta víctima ni de la sanción penal que él mismo podía acarrear. Y más aún, la Corte Interamericana dijo, alegaron que el referido derecho no se satisface con la sola notificación. Recordemos que el debido proceso no se satisface con la mera notificación, se satisface el debido proceso es cuando se ha cumplido la tutela procesal efectiva, desde la denuncia, desde que se lleva un juicio justo, desde que se da la sentencia, se, se agotan los medios impugnatorios y se hace efectiva la sentencia. En este caso no se respetaron ninguno de esos derechos. El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva no se respetaron de ninguna manera. Como otro segundo punto importante tenemos los derechos de la integridad en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Respecto a esto, la Corte indica lo siguiente. Si bien la privación de la libertad trae a menudo como que es consecuencia ineludiblemente la afectación del goce de derechos humanos, además del derecho a la libertad personal en caso de personas privadas de la libertad exclusivamente por cuestiones migratorias, los lugares de detención deben encontrarse diseñados para los fines de garantizar condiciones materiales y un régimen adecuado para su situación legal, y cuyo personal esté debidamente cualificado evitando posible acto de desintegración de los núcleos familiares. En consecuencia, el Estado está obligado a adoptar determinadas medidas positivas, o sea, normativas, a establecer normas concretas y orientadas para garantizar no solo el goce y el ejercicio de aquellos derechos cuya restricción no resulta en un efecto colateral de la situación de privación de la libertad, sino también para asegurar que la medida no genere un mayor riesgo en la afectación de los derechos a la integridad y al bienestar personal familiar de los migrantes. En este caso, no se tenía personal idóneo, se tenía personal homosexual que quisieron violar al señor Vélez, y es más, lo llegaron a violar, tal vez no con sus órganos, pero sí con un implemento. Las cárceles no ayudaban a la resocialización del señor Vélez, entre otros, y no había condiciones de agua, insalubres, etcétera. De la misma forma, y el deber de iniciar de oficio y de inmediato una investigación respecto a los actos de tortura. La Corte ha señalado que, de conformidad con el artículo 101 de la Convención Interamericana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura, que está obligado el Estado. Y el Estado debe tomar
medidas a fin de evitar, erradicar, sancionar y prevenir todo acto que denigre la condición humana de la persona o todo acto cruel o denigrante. La no discriminación e igualdad ante la ley. El tribunal, la Corte, resaltó que las medidas necesarias, los estados deben de adoptar medidas para garantizar un efectivo e igualitario acceso a la justicia de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad agravada como migrante en situación irregular sometido a una medida de privación de la libertad, así como se hace referencia que cada persona debe estar notificada a fin de hacer valer su derecho, ¿no? Y la Corte dice que el Estado también incumplió su obligación de garantizar sin discriminación el derecho al acceso a la justicia, tal como lo prevé la Convención Americana. Reparaciones, como podemos ver hasta este punto, sí se ha demostrado que hay derechos que se han vulnerado. Como primera reparación, la Corte indica, ¿no?, una medida de rehabilitación, de satisfacción y obligación de investigar las garantías de repetición, brindar a la víctima tratamiento médico y psicológico. Como medida de satisfacción, la publicación de la sentencia, obligación de investigar los actos alegados de tortura y otras afectaciones cometidas en perjuicio del señor Lord para juzgar y sancionar a los responsables. 4. Como garantía de no repetición, el Estado debe adoptar medidas para garantizar que no se vuelva a ocurrir actos similares contra personas detenidas por actos migratorios. Y 5. Capacitar a los funcionarios. Ahora, respecto a las indemnizaciones compensatorias, tenemos dos márgenes. Tenemos los daños materiales y el daño emergente. Respecto a los daños materiales, podemos decir, son aquellas pérdidas de ingresos, que viene a ser el lucro cesante desde la pérdida del ingreso económico. Desde que estuvo detenido y recluido en un centro penitenciario, se le pagó $1.500 al señor Vélez por estos 10 meses que estuvo en un centro penitenciario. Los daños emergentes son los gastos del señor Vélez Lord, por hacer valer su derecho, lo cual se calculó en $5.000 americanos. Respecto al daño inmaterial, viene a ser el sufrimiento del señor Vélez Lord y la tortura. Se da una indemnización de $20.000 por los actos de tortura que cometieron contra él y se hizo por los gastos procesales, hizo un monto total a pagar de $24.000 americanos. Modalidad del cumplimiento de los pagos ordenados. Se dio el plazo de un año para pagar los montos indicados, lo cual sí se ha cumplido, y en el caso que ocurra en mora, o sea que no se pague en el tiempo establecido, se debe pagar los intereses legales. Decisión de la Corte: desestimar las excepciones planteadas, y por unanimidad el Estado se le hace responsable por violación de los derechos a la libertad personal reconocidos en el artículo 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 en relación al 1.1 y punto 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en perjuicio del señor Jesús Tranquilino Vélez Lord, de conformidad con los párrafos 102 a 139, 149 a 172 y 189 a 195 de la presente sentencia.